¿Vos no crees que Kicillof está rodeado de demasiados albertistas que le piden que se aleje de Cristina? Y la pregunta No lo es, sé. ¿debería alejarse Cristina? ¿Cristina debería correrse a un costado? ¿Cristina debería ser protagonista? Ahora, siendo la presidenta del PJ, el resultado de las elecciones en los distintos lugares, la verdad que le va muy mal al PJ. Y ahí creo que hay una gran responsabilidad de Cristina. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. ¡Viva Perón, viva Perón! El domingo pasado tuvimos elecciones en la ciudad de Buenos Aires y como viene ocurriendo en las distintas provincias, la participación electoral, o sea, la participación ciudadana, digamos, en ejercer el voto, fue bastante escasa, ¿no? Un 53% creo que votaron los porteños. Una elección que, según las encuestas, se la daban ganada a Leandro Santoro. Sí, las encuestas daban, a ver, dígame, corríjanme si me equivoco, entre un 25, un 30% más o menos. Oscilaban en eso. Estaba, Sí, más o sacó, menos, sí. ¿Sacó cuánto? ¿Un 27? 27, sí. Más o menos Más lo o que las encuestas. Yo igual en las encuestas no creo, porque la pelea estaba dada, ¿no? En quién se quedaba con ese espacio, esa disputa entre el PRO y la Libertad Avanza, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que en todas las localidades donde se había votado habían ganado los oficialismos, ¿sí? Uh-huh. Entonces en la ciudad de Buenos Aires el PRO tenía, aparte viene una hegemonía de 18 años. Era como el favorito, al que se esperaba que iba a renovar los laureles. Sí, pero viste que al ir dividido el voto, ese voto antikirchnerista o antiperonista, como quieran llamarlo, después lo vamos a discutir bien, se abría la puerta a Leandro Santoro que pudiera salir primero en las elecciones, porque otra cosa no cambiaba, meter más legisladores en la ciudad. El valor simbólico de decir salió primero. Sí, bueno, sí, darle un empujoncito, entiendo yo, porque pelea la jefatura de gobierno, o peleaba, no sé, yo ahora en qué situación estará. La cosa que el gobierno le termina ganando la pulseada al PRO, que queda tercero con un módico 15%. Casi 16%. Y no sé cuánto tuvo que ver esa jugada que se mandaron del sábado, ese video, y cuántos votos migraron, porque ahí está la diferencia, cuántos votos migraron del PRO al muchacho al vocero presidencial, ¿no? Para quedarse con la elección. Claro. Porque después los valores de Santoro yo creo que eran más o menos los que se manejaban. Lo que se esperaban también. Eran más o menos lo que se esperaba. Que era superior a lo que había sacado hace 4 años en la legislativa anterior, creo. Bueno, entonces están los análisis que se hacen, qué sé yo leo por lo general distintos portales y me detuve en uno, en el portal de la agencia Pacurondo, donde leí una nota que de título llevaba si... se preguntaba, era una pregunta, ¿no? Habría como el debate si no había sido una mala... Si no fue un error. Claro, si no había sido un error haber puesto a Leandro Santoro a encabezar el peronismo porteño. Ya ahí la pregunta, ya ahí me genera algún cuestionamiento. Y preste atención, quien la había escrito es alguien que a mí me gusta como analiza la política, de hecho nosotros lo hemos tenido acá, y dije que bueno, es un buen disparador para conversar esto y qué es lo que se viene además, porque ahora se viene la jugada más fuerte que es en la provincia de Buenos Aires. Y esta nota hacía foco en Leandro Santoro, en su pasado, en un montón de cuestiones que, ¿para qué las voy a decir yo si vamos a hablar con el autor de la nota? Que de hecho lo tenemos en línea, estamos con Santiago Soray. ¿Qué tal, Santiago? Te damos la bienvenida. Bienarte, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va, amigo? Todo bien, por suerte. Acá estaba escuchando la reflexión respecto a las elecciones y pensando un poquito. Bueno, la reflexión la esperamos de parte tuya. Nosotros hacemos una breve introducción
Y esperamos una reflexión de tu parte. No sé si querés hablar de esto o querés hablar de River, no sé, vos elegí. No, la verdad, qué semanita, ¿no? No, empecemos por el peronismo, más fácil. Bueno, listo, lo hacemos Más descansar fácil acá a el nuestro peronismo. columnista deportivo. Entonces, listo. Bueno, Contanos sí, sobre esta nota que escribiste y esta pregunta que te hacías sobre el peronismo porteño. Sí. Bueno, la nota sí, el título es una pregunta, si fue una mala decisión poner a Leandro Santoro a encabezar el peronismo porteño. Digamos, para ser honesto, bueno, primero que es una lectura personal, digamos, no es una nota editorial del espacio Agencia Procurando, sino que es una lectura personal. Me parece que tiene como dos planos de análisis, ¿no? Como un plano de análisis es, si querés, lo coyuntural, si sirvió para los fines prácticos, digamos, la elección de Santoro. Yo creo que es cierto, digamos, que comparativamente con las legislativas del 2021 hubo un poco más, digamos, de votos, no tampoco es que se pasó de 24,8 a 27, no es tanta la diferencia, pero 2,5 puntos, 27,3. Sí, está bien, pero es más o menos lo que históricamente saca el peronismo en la ciudad. Después también es cierto, digamos, que había dos listas dentro del peronismo que fueron por fuera del PJ y digamos que hubo casi 2,5 puntos, digamos, que votaron esas listas. Entonces, de alguna manera, para los fines prácticos no logró un triunfo, digamos, ¿no? Está bien, en términos de legisladores, sumó 2 legisladores nuevos, pero no se queda con la foto de lo que es el impacto político de un triunfo en la ciudad del peronismo que hubiese sido algo fuerte, ¿no? Bueno, no se dio. Yo lo que planteaba en la nota es que si bien en la ciudad de Buenos Aires el escenario siempre es muy complejo para el peronismo, difícil, había una situación casi ideal de fraccionamiento de las fuerzas políticas que era casi inédito al fin, ¿no? Porque 3 listas libertarias, 2 listas del PRO, una de la coalición cívica y otras más listas, digamos, pero el nivel de dispersión de los votos antiperonistas era fuerte. Era una oportunidad ahí. Es cierto que vos me podrías decir, Alberto, bueno, pero también el peronismo tenía dispersa los votos en 3 listas distintas. Bueno, pero estoy diciendo en esos 6 listas, o sea, 3 listas libertarias, 2 listas del PRO, una de la coalición cívica, bueno. Pero vos eso me parece que... Sí. No, ¿vos crees que los 27 puntos que saca Santoro son todos votos peronistas? Y bueno, pero si dijimos que en las últimas elecciones de 2021 había sacado 24,8, digamos, puntos, y ahora saca 27, son 2 puntos más, digamos. Sí. ¿Cuántos votos de esos 27 son peronistas y cuántos no? Digamos, no es que... Pero yo no sé si aquellos tampoco eran peronistas en su totalidad. Yo creo que hubo una estrategia acá por parte de Santoro de ampliar. De hecho, bueno, esto de esconder los colores, ¿no? Que vos lo escribís en la nota. Sí, se pintó de verde la campaña. Claro, que nada que ver con el peronismo. De verde. Nada que ver con el peronismo. Claro. Pero la pelea acá me parece que era con el kirchnerismo. Que yo no sé si vos lo entendés de la misma manera, peronismo y kirchnerismo. No, está bien. Lo que pasa es que, por eso yo te decía, está como esta discusión más coyuntural de lo electoral, donde es más fino, digamos, ¿no? Porque decir, pero se meten 2 bancas más, ¿no? Se aumenta la cantidad de votantes, no tanto, se podría leer como positivo. Pero el análisis que yo hago de la nota, en la nota me parece que trasciende la elección en sí, digamos, y habla de algo que habíamos hablado el año pasado cuando hablamos de la crisis del peronismo, sí, que para mí es que eso es, digamos, lo que realmente me preocupa en términos de lo que refleja el armado del peronismo porteño, en este caso, digamos, haciendo, digamos, un acuerdo con un dirigente como Leandro Santoro, que está formado, digamos, en otra tradición política como es el radicalismo. Me dice, bueno, pero el peronismo siempre ha hecho frente, está bien que haga frente, sí, está perfecto, eso es normal, digamos, pero me parece que políticamente, digamos, el mensaje que manda el PJ porteño, después de lo que fue la elección, digamos, de derrota de Alberto Fernández contra Milei, del gobierno, no Alberto Fernández, no el candidato de la masa, digamos, pero implica, digamos, un mensaje muy extraño en términos de no entender
qué fue lo que dijo la gente, ¿no? Porque pones a un dirigente que está muy cercano, digamos, conceptualmente a las ideas de Alberto Fernández. Me siguen, digamos. Yo creo que eso es lo que yo cuestiono de fondo, de la concepción profunda, digamos, de lo que implica para el peronismo esto. ¿Vos No crees tanto, que eso digamos, pesó en la gente cuando fue a votar? yo creo, digamos, que hay algo ahí que todavía implica, digamos, el rechazo que dejó Alberto Fernández ante la sociedad fue muy fuerte. Sí, digamos. eso no cabe duda, pero esto de bueno, emparentar por eso, a Santoro con Alberto Fernández. pero Santoro que no tuvo ningún cargo, no. Pero ¿te parece forzada la lectura, digamos, de Alberto y Santoro? Digamos, conceptualmente, un tipo cercano a Alberto, digamos, que cuando lo escuché, digamos, está bien, no tuvo un cargo formal en el gobierno, digamos, pero siempre que hablaba Alberto defendía su manera de pensar la política, su formación alfonsinista, digamos. Esto también, y esto no tiene que ver, porque parece un check-in ball, esto de la arranca la clase de historia de vuelta, no tiene que ver con eso, no es que me preocupa hacer un tema histórico, me preocupa para pensar en los compañeros, digamos, que están hoy tomando decisiones, de qué concepciones las toman, digamos. Si las toman desde una concepción alfonsinista o cercana al alfonsinismo, con lo que eso implica, digamos, porque recordemos, bueno, no hace falta recordar todas las cosas, ¿no?, del alfonsinismo en torno a la persecución de dirigentes gremiales, la intervención sobre la central obrera, digamos, el caso de la CGT, los presos del plan austral, ¿no? Ujú. Cosas que no se recuerdan mucho, ¿no? Pero Alfonsín tuvo presos políticos peronistas. Que Sí, en el año presos, 86, digamos, sí. bueno, claro, los presos del plan austral. Sí. Pero me vos crees llamaba que la eso atención estaba cuando- presente sí. ahora, porque vos estás hablando creo- para un electorado muy sí, politizado, sí. muy politizado, que no es el que define las elecciones. Eso lo podemos charlar nosotros, podemos decir, si No, vos salís no, a la está bien, calle y yo le te lo preguntás tomo a la eso. gente, aquel que se levanta todos los días de la mañana para ir a laburar, a ganarse el pan, mantener la familia, qué sé yo, todo eso, ¿vos te crees que pensaba en esto que vos decís, que si Alfonsín, yo que te lo si tomo, es Alberto, radical, yo te lo tomo. ¿vos creés que pasaba por ahí? Yo eso te lo tomo, que digamos que... Por eso yo te separé de arranque y digo, che, me parece que hay dos planos del análisis. Sí. Un plano más coyuntural, que es esto que señalás vos, que porque inclusive hasta, yo lo digo en la nota, digamos, pensado en esos términos, hasta uno puede decir que la elección tampoco es mala, digamos, Claro. ¿no? Porque mirado bajo ese crisol, sumaste a legisladores más, sacaste dos puntos más de lo que había sacado en la última legislativa, está bien. Yo lo que digo es que, más allá de la foto electoral, veamos la película completa, digamos, del proceso que viene atravesando el peronismo, ¿no? Porque yo lo que intento pensar o lo que quiero ver que va a pasar es a futuro, digamos, qué está pasando con el peronismo a nivel, en su configuración de cara a que sea una opción ante la sociedad para Milei, pero no solamente en la ciudad, digamos, ¿no? Como una fuerza nacional. Claro. Y ahí lo que yo te digo, me parece extraño, digamos, sí, que la elección de Santoro pareciera irche, pero no parece, digamos, que se estén dando cuenta los compañeros el nivel de crisis que tiene el peronismo. Porque yo creo que tiene que ser una cosa muy distinta a lo que fue el Frente de Todos. Porque la experiencia del Frente de Todos fue tan fallida que obliga verdaderamente a que el peronismo, para que vuelva, digamos, a ser una opción para la sociedad, tiene que ser algo muy distinto a lo que fue. Sí, pero eso era para ahí gobernar. Yo en este caso no sé si muchos le daban bola, pero era una legislativa. Acá iba a seguir gobernando Jorge Macri, de hecho sigue gobernando. No, por eso, tema, sí, eso está bien. Por eso, y el que mejor medía, plano... el que mejor medía dentro de este espacio, vos decís el peronismo, pero el peronismo, bueno, fue con Juan Manuel Abal Medina, que es, extrañamente, es el vicepresidente tercero del PJ en la ciudad, y fue aparte. Está bien, sacó 0,5. Alejandro Kim, que bueno, nosotros mira, los entrevistamos a los dos. Y lo que me llamaba la atención, yo tengo tengo mucho respeto por los compañeros de principios y valores, ¿no? Pero la campaña parece que se dedicaba únicamente a atacar a Santoro y a decir que no se podía votar a Santoro porque Santoro es radical. Me parece muy pobre por ese lado la campaña. Que hizo Kim, de hecho, sacó dos votos, pues si no el peronismo... Que haber reducido, digamos, la candidatura de Kim a eso, digamos, puede ser que lo haya limitado.
también es cierto que, a ver, a mí me, digamos, no sé, a mí me pasa, digamos, como militante peronista, que independientemente de que haya existido la candidatura de Kim o la candidatura de Abel Medina, me generaba mucho ruido la candidatura de Santoro, digamos, encabezando una lista del peronismo porteño. Quiero decir, me parece que había efectivamente parte, digamos, del voto peronista que le hacía mucho ruido eso, porque reconoceme por lo menos que como candidato es muy polémico. Un tipo que dijo las cosas que dijo de Néstor Kirchner, que dijo las cosas que dijo de Evita, que, o sea, por lo menos reconozcan eso, digamos, que la no, pero yo no digo que no, tipo... yo no digo que no, yo no digo que no, yo digo que lo eligieron, acá hay una cuestión estratégica, ¿sí? Que era el que más medía, el que mejor medía en la ciudad, porque si no, no sé cuál otro debería ocupar ese lugar. Yo no sé para vos. No lo sé, no lo sé, tampoco bueno, voy a hacer. Bueno, entonces hay una alianza, dentro de esa alianza, al que se vio con mejores posibilidades fue Alejandro Santoro. Así como en la provincia de Buenos Aires está Axel Kicillof, que fue opositor a la década ganada, ¿sí? Y sin embargo, el peronismo lo votó y está ahí. Y no estamos recordándole el pasado todo el tiempo. Me parece igual que son historias distintas, ¿no? No sé. Yo no soy una persona tan... Yo no es que tengo mucho, yo tengo 37 años, yo me acuerdo, digamos, cuando Santoro era opositor y lo que hacía, digamos, los scratches que iban a hacer los funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina, me acuerdo de los tweets. Me parece que lo de Kicillof también es cierto lo que dice en términos que fue un opositor a la década ganada, pero no fue lo mismo, digamos, que lo de Santoro. Yo creo que la figura de Santoro tenía una cosa... aparte de asociar al alfonsinismo, pero en un sentido muy cercano, digamos. Yo creo que hay algo ahí que, si querés te lo reconozco como un problema que excede a Santoro, ¿no? Si querés te lo reconozco como un problema del kirchnerismo en su adopción de la figura de Alfonsín, que para mí hay que discutirlo de vuelta. Y Cristina le rindió homenaje a Alfonsín. No, eso te lo tomo y está bueno esa discusión, digamos, porque... Pero no está bien que el peronismo, no está bien que el peronismo traiga... que el peronismo atraiga y no repela. El peronismo trata de atraer, queremos que todos se hagan peronistas nosotros. No, che, vos venís del radicalismo, vos alguna vez, entonces vos no entrás acá, te quedás afuera. Eso me parece que está bien, yo lo entiendo, digamos, la idea frentista, ¿no? Pero también las cosas tienen un marco, ¿no? Un contexto. Un contexto en el cual vos tenés la peor crisis, digamos, o de las peores crisis identitarias de la historia del peronismo, una elección en donde perdiste contra Javier Milei. Digamos, no tengo que decir más nada, perdiste contra Javier Milei, digamos. A ver qué es el mensaje que te está dando la sociedad, cómo está la militancia porteña, digamos, cómo está la militancia peronista porteña, cómo están los militantes, vos hablan, ustedes todos los viernes se dan cuenta cómo están los militantes. Sí. Ante esa crisis identitaria, digamos, poder encabezar un tipo que es alfonsinista, me parece como que es como si los compañeros estuviesen viendo otra película. Vos decís, che, no, bueno, pero es el que más medía, sirvió para ganar, sí, puede ser bárbaro. Me parece que hay algo, hace poco, bueno, falleció el Papa Francisco, nada que ver, pero tiene que ver. Está la discusión, ¿viste? Cuando el Papa Francisco dice el tiempo superior al espacio. Sí. Yo creo que a veces los compañeros están... que no está mal, digamos, la discusión de los espacios, porque no es tampoco una cosa o la otra. No, Francisco no está diciendo, che, no importan los espacios, solo importa el tiempo. Las dos cosas son importantes. Pero no se puede olvidar de la disputa por el tiempo. Y en la disputa por el tiempo, bueno, hay discusiones trascendentes, hay que salir un poco de los tacticismos, decir, che, no, lo pongo a este, porque si lo pongo a este me sirve para sumar 1,5 puntos más, pero ¿para qué? O sea, ¿con qué objetivo? Digamos, para sumar dos legisladores más. Para sumar dos legisladores, porque no estaba en juego otra cosa que no sea eso. Lo que pasa es que también... O sea, yo lo que... Vamos a ver qué pasa en el 2027. Claro, bueno, ese es otro... Esta misma lógica de pensar, digamos, se vuelva a replicar en una elección presidencial. Porque no, en eso tenés razón. La preocupación es eso, en eso tenés razón. En eso tenés razón. Pero eso es otra cosa. Había algo en lo inmediato, podemos estar de acuerdo o no. De hecho, yo no vi a muchos peronistas entusiasmados yendo a votar a Santoro. La verdad que no había entusiasmo para ir a votar a Santoro. No, sino era porque, bueno, acá no ponen ni la marcha. Yo estaba acá en la esquina de mi casa y ni la marcha. No, eso es...
para un peronista es doloroso, vergonzoso, yo eso te lo tomo, es cierto. Sí, no sé qué era más doloroso, eso o los papelitos verdes. Pero no sé, el peronismo en la capital era horrible, espantoso. Me da vergüenza, pero ¿sabes qué? El peronismo no gana en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que si en la ciudad de Buenos Aires ponés los viejos símbolos peronistas, las fotitos, acá en la ciudad no pega. Distinto sería en la provincia que hagan lo mismo. Claro. Ahí enganchamos con la segunda parte por ahí que queremos hacer de esta nota. ¿Cómo se tiene que encarar este tema en la provincia? No, igual yo eso se lo reconozco. Otra vez, si querés un defecto de la nota que escribí, es que está escrita como de una subjetividad de un militante peronista en la ciudad, digamos. Entonces tienes una parte de análisis, pero también una parte también de mi mirada, que yo soy un peronista, y qué me pasa a mí ante una campaña de esa naturaleza. Pero está muy bien, está muy bien. Yo no cuestiono la nota, yo digo, qué bueno porque abre el debate. Abre el debate, está muy bien. Igual me gusta, digamos, para pensar, digamos, también los límites de lo que uno dice, porque también es cierto que hay una cuota de subjetividad. Yo no los creo como un analista, un periodista objetivo, soy un militante político del peronismo, y bueno, me pasó eso con la campaña, digamos, más allá de la parte del análisis. Y después la pregunta sobre la provincia, bueno, me parece que... O sea, creo que estamos de acuerdo que hacer esto mismo en provincia de Buenos Aires quizás sí nos resultaría. Y con un papelito verde, lavado. No, por supuesto que no. Pero bueno, me parece que también, yo creo que si bien el escenario está como súper abierto, ¿no? En términos de que Adorni, o sea, Milei gana la elección, pero ellos todavía, digamos, no tienen definido qué va a suceder en términos de si va a haber una unidad entre el espacio de las fuerzas antiperonistas o no. Me parece que nosotros también tenemos un nivel de discusión interna altísimo. Bueno, está claro, digamos, no tengo que ni comentar, ¿no? Todo lo que sucede con distintos sectores dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y hay que ver, digamos, si hay algo de las conclusiones que deja esta elección que reconfigure un poco también toda esa discusión interna. Pero no lo tengo claro, digamos. ¿Vos no crees me parece que hay algo que aprender de esta elección, seguro. Claro. ¿Vos no crees que Kicillof está rodeado de demasiados albertistas que le piden que se aleje de Cristina? Y la pregunta es, ¿debería alejarse Cristina? ¿Cristina debería correrse a un costado? ¿Cristina debería ser protagonista? Ahora, siendo la presidenta del PJ, el resultado de las elecciones en los distintos lugares, la verdad que le va muy mal al PJ. Y ahí creo que hay una gran responsabilidad de Cristina. Yo creo que hay algo que es medio difícil, que es que, no sé, pero me parece que hay algo que es que, de alguna vista que yo decía, el peronismo para que vuelva a ser una opción ante la gente, tiene que ser algo muy distinto ante la sociedad respecto a lo que fue Frente de Todos. Y vos decís, bueno, pero el nombre de los dirigentes son todos más o menos lo mismo. Claro. Entonces, ¿cómo haces, digamos, para que, siendo los nombres de los dirigentes más o menos todo lo mismo, porque no sé, Cristina, digamos, Kicillof también fue parte del gobierno de Alberto, digamos, qué sé yo, el 90% fue parte del gobierno de Alberto, o sea, hay pocos espacios por fuera. Ahora, más allá de eso, la pregunta es si colectivamente se logra construir una fuerza que para la sociedad represente algo distinto y que la sociedad haga otra relectura de eso, ¿no? Me parece que también hay que ver qué pasa con el gobierno de Milei, porque las relecturas que pueda hacer la sociedad dependen mucho de eso. Sí, por lo pronto hay que convocar a aquellos que no van a votar. De Milei, digamos, ¿no? Eso... ¿Cómo me decías, Alberto? Perdón, no, digo, sí, no, más allá de que lo que decís, tenés razón, porque la gente vota con el bolsillo, además, ¿no? Ya sabemos eso. Sí. Pero más allá de eso, decía, hay una esperanza, por lo menos eso es lo que veo yo, porque hay un montón de gente que no va a votar, que por ahora no está, que yo creo que tiene un enojo con el gobierno. Esa gente, para mí, es la lectura que yo hago. Hay un poco, ¿no? Yo creo que hay gente que votó Milei y que pensó que era otra cosa, y cuando vio esto directamente dijo, tampoco hay nadie en la oposición que me enamore.
No hay nadie que me proponga algo o sea, la dirigencia política está muy alejada de lo que es el pueblo, de las necesidades del pueblo. Yo lo veo todos los miércoles en la marcha, yo voy todos los miércoles a las marchas de los jubilados. Y la verdad que Sí. es muy triste lo que se ve. Y que haya tanta indiferencia, es muy triste. Y que nos quedemos en una internita y peleándonos y por una cuestión de egos. La verdad que me da mucha tristeza, me da tristeza y me da bronca. Tengo bronca con la dirigencia política, claramente tengo bronca. Y esa bronca tiene la Hay gente algo también. de eso, ¿no? Hay algo de como un empuje hacia... Pues, a mí me pasa que siempre crecí, digamos, en una época de kirchnerismo, de la militancia como un lugar de mucho valor, Claro. y hoy estamos viviendo un momento difícil, ¿no?, para las militancias políticas, porque hay una crisis dirigencial, digamos, un poco. Claro. La elección que se dio acá en la ciudad de Buenos Aires reflejó eso, ¿no? El 50% del padrón. Sí, sí. Hay algo como si se empujase a la gente hacia una posturas medio antipolíticas, de falta de... Pero bueno, también es cierto que, claro, se viene de tantos fracasos seguidos, ¿no? Venía de un gobierno que tenía inflación altísima, como el gobierno de Macri. Pasaste a un gobierno que te duplicó la inflación. Uh-huh. La solución es un tipo que viene ahora y hace... En otro contexto, ¿eh? En otro contexto. Sí, bueno, pero también te duplicó la inflación, digamos. Hay algo ahí que en frente de todo no logró. Estamos de acuerdo, pero fue otro contexto. Hay que ponerle... Hay algunas cuestiones... Está bien. No, porque eso lo venimos charlando. Sí, a ver, el gobierno de Alberto Fernández uno puede decir cualquier cosa y seguramente van a tener razón, pero no hay que olvidarse que le tocó una pandemia histórica, inédita, la peor sequía de los 60 años, la guerra Rusia-Ucrania que trastocó los precios de los commodities, y bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, seguro. Yo creo que hay cosas... Lo cual no justifica, que son ¿no? Independientemente del contexto, ¿no? Que hay cosas, digamos, de la manera de pensar de Alberto Fernández que fueron parte del problema, independientemente sea el contexto este u otro, digamos. Pero bueno, es para otro tema. Sí, pero y después viene el gobierno de Milei, digamos, que trae esta especie de neoconvertibilidad, pero a costa de un ajuste salvaje, donde los salarios no alcanzan. Bueno, vamos a ver qué... Sí, yo igual creo que nada que ver con los 90, ni cerca hasta de los 90, por más que la quieran pintar como en los 90, como la convertibilidad, no está ni cerca. Ni cerca. Pero en términos de ofrecer una supuesta mayor estabilidad, digamos, que lo que vos tenías antes, pero a costa de un ajuste salvaje. No, terrible, es terrible. ¿Y vos qué crees de acá a futuro? ¿Cómo ves? ¿Cómo crees que se van a dar las cosas en la provincia de Buenos Aires o cómo deberían darse? O sea, me parece, digamos, creo que en la nota un poco lo digo, que es que todos, digamos, esperamos en el fondo que haya una unidad del peronismo que permita aparecer como una alternativa, digamos, y logre dar una salida al pueblo argentino del gobierno de Javier Milei. Me parece que no alcanza con una unidad electoral, no alcanza con sumar dirigentes. Tiene que suceder otra cosa, tiene que suceder algo más de concepción profunda, digamos, que no se termina de dar, de cambios de manera de pensar de los dirigentes. La nota para mí habla de eso un poco, que más allá de que pudo haber ganado Santoro, digamos, en las elecciones porteño, pero si los dirigentes siguen pensando como seguían pensando en el 2019, es como que no aprendieron nada de que estaba diciendo la sociedad cuando votó a Javier Milei. Y después hay que definir claramente cuál es ese programa de salida. ¿Cómo se sale de esta situación? ¿Hacia dónde? ¿Creemos en una Argentina que puede volver a ser reindustrializada o no? Como sabemos que el plan de Milei no va hacia ahí, digamos, que es el plan de Milei hacia el largo plazo, y el corto plazo es un plan de una economía que desindustrializa, donde con este tipo de cambio es imposible que algo sea... que haya algún esquema productivo. Está claro, está clarísimo que por este lado no es, pero el tema es convocar a convocar al pueblo, ¿no? Acercarse al pueblo, llegarle a la gente, presentarle una propuesta mejor. Esto que vos decís, sí, se tiene que dar para no repetir la experiencia, como vos bien decís, del Frente de Todos, pero eso se hace de cara al 2027. Yo creo que hay urgencias ahora que hay que
que hay, a ver, suena feo, ¿no? Que diga, che, es importante que no nos ganen la provincia, ¿no? Y como que, bueno, hay que buscar la unidad como sea. Por ahí Sí, está mal sí. que lo diga, por ahí que está mal que lo diga, porque no es para gobernar, para seguir gobernando, pero es para ponerle un freno a este gobierno. Y el freno se le pone ahí en las urnas. Sí, pero tiene ¿Se que haber por lo entiende lo menos, que bueno, digo? sí, Sí, sí. yo sé lo que vos decís, yo lo comparto. No hay que repetir lo que ocurrió con el Frente de Todos. No, no, no tiene que ocurrir lo mismo, esto de que ganamos y después vemos, no, está bien, está bien, pero me parece No, que como algo defensivo señalas vos, Alberto. sí, 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 Está bien, porque está bien. nos llevan puesto, nos llevan puesto. Yo lo veo, ya te digo, todos los miércoles, nos llevan puesto. Nos llevan puesto y esto hay que frenarlo. Esto es inhumano, hay que frenarlo. Hay que frenarlo. Y yo hoy no encuentro otra hasta que, bueno, después sí se puedan sentar a programar, a hacer algo que tenga que ver con reindustrialización, con todo lo que, con las banderas del peronismo. A ver, para mí no hay otra salida que haciendo Yo creo que peronismo. igual un poco Pero hay que empieza a ponerse de pasar acuerdo. igual, ¿eh? Bueno, ¿vos Igual, creés? yo creo que, ¿Dónde ves la yo creo esperanza que, vos? y bueno, a veces, digamos, uno escucha distintos dirigentes del peronismo y van cambiando su manera, digamos, de pensar, ¿no? Uno antes escuchaba al gobernador, el gobernador decía una cosa, hoy el gobernador habla, digamos, de mucho de industrialización, me parece como que fue virando su discurso económico. En Cristina también, digamos, cuando uno le escucha hablar, en los últimos, en los últimos actos, el acto en Quilmes, que fue el año pasado, habló también de sobrecostos. Me parece que hay también un viraje de comprensión de la dirigencia que va cambiando. Todavía no se termina de cristalizar, todavía es mucho más fuerte el internismo. Hay algo que es como que todavía estamos bajo los sacudones de la dimensión de lo que es la derrota ante Milei. Y también hay algo que estamos expectantes a lo que pase con la economía de Milei, digamos, porque sí, me parece bueno, que está, depende mucho también de eso, ¿no? está claro. Bueno, Santi, se nos fue el tiempo, te agradezco No pasa nada, muchísimo. Alberto, te agradezco por la llamada. El debate, viste cómo nos ponemos los peronistas, ¿no? No, está bueno, está bueno, está bueno. Pero se tiene que dar esto, ¿eh? Se tiene que dar y se tiene que dar Total. mucho, se tiene que dar. Ojalá de la dirigencia estuviese así, ¿no? Encerrado un par de semanas Dios, que salgan todos magullados, pero sí, con alguna sí. respuesta sobre para dónde ir. Bueno, gracias por tu tiempo, Santiago. Abrazo grande, compañeros. Dale, Abrazo. abrazo.